A labor de promoción que se está desenrolando dende os diferentes organismos autonómicos, entidades nacionais e internacionais para promocionar a náutica galega parece que comeza a espertar a curiosidade de todos aqueles que participan do sector e que aínda non coñecen as rías galegas. Nosotros estamos moi agradecidos a Portos de Galicia e a Turismo de Galicia porque desde hace 4 ou 5 años, ou alguno máis, están yendo a exposiciones de París, Rotterdam, Alemania, con lo cual esto estamos dando a conocer nuestros puertos, nuestras instalaciones y empiezan a venir a recalar. Despois de varios anos complicados para o sector, tal e como sinala o presidente de Marina, Vilagarcía, na actualidade estáse a notar un pequeno repunte en canto a venta de barcos. El sector de la náutica ha pasado unos 8 o 10 años tremendamente complicados. Estamos muy ilusionados todos los de la náutica porque en estos momentos creemos que este año va a ser el inicio, y voy a decir despegue, no sé si llegará tanto como a despegue, pero sí empieza a haber movimientos y empieza a haber compra de barcos. Este último trimestre es el primer trimestre que da positiva la venta de barcos, lo cual quiere decir que cada vez que se vende un barco tiene que haber una plaza de amarre en disposición. Os portos deportivos teñen como primeiro usuario aqueles que viven cerca das súas instalacións, aínda que José Manuel Teijido sinala que a Marina Vilagarcía presenta diferentes vantaxes para todos aqueles que gusten da práctica da náutica. Tenemos esta ría de Marina Vilagarcía, la cual, el eslogan que se domina, por decir, en la náutica es que se puede navegar 365 días al año sin perder la costa de vista. Yo suelo decir que aquí dentro de la ría de Vilagarcía se puede estar una semana navegando, durmiendo cada día en un puerto y otra cosa muy importante que tenemos, y comiendo en un restaurante distinto, y todos con muy buena calidad. Yo creo que la gastronomía es un punto importante. Aquí en Vilagarcía tenemos otra cosa muy importante, como tenemos en las ciudades Vigo, Pontevedra y Coruña y Ferrol, y es que en Vilagarcía tenemos una estación de ferrocarril aquí cerquita. Y es curioso, no le damos nada, nunca, ninguna importancia, y sin embargo está viniendo mucha gente de Madrid y de Barcelona en tren. Boas impresións, unha notable promoción e moito que ofrecer, así se podería evaluar o estado da náutica recreativa na actualidade. Así que xa saben, se aínda non teñen onde amarrar a súa embarcación, os portos deportivos galegos en xeral e en concreto este de Vilagarcía son unha excelente opción a valorar.